La balada de los vándalos extravagantes. Basada en la campaña de banda de dados de Dungeons & Dragons. Escrita por Farid Lautaro González Rodríguez. Narrador Nightly Onslab. Capítulo 6. Casa sola. Las marcas de la carreta eran evidentes, como Edlar bien sabía. Los kobolds no escondían sus rastros al pasar por ningún tipo de terreno. Aún así, las tierras de Vado Grande eran complicadas para pasar desapercibido. Del otro lado de los muros de la ciudad, solo había un descampado amplio con muy pocos árboles a la vista, demasiado espaciados entre sí, y el suelo carecía de vegetación. Todo era tierra y barro. Sobre todo barro. Para el hombre común, estas simplemente eran tierras incómodas de traspasar, pero el ojo entrenado de Edlar podía ver más allá. Notaba las depreciaciones, pozos de pendiente ligera donde el agua de las lluvias se aglomeraba y tardaba en drenar. Eso causaba el lodo constante, la ausencia de verdes y la cantidad de insectos que revoloteaban frente suyo. Pero por más que estaba orientado, no se sentía cómodo. No hay un solo árbol, pensaba mientras seguía las pequeñas pisadas de los kobolds. No hay dónde ocultarse. Edlar avanzaba varios metros por delante del lento grupo. Ellos parloteaban detrás, como si no estuviesen yendo a la guarida de un dragón, ignorando los peligros que puede acarrear eso. Una dragona negra, se recordó. Edlar había llegado a Vado Grande rastreando rumores de kobolds, buscando el dragón para el que estos trabajaban, con la intención de que sea de otro color, con la intención de que sea aquel dragón rojo que tanto odiaba. «¿Y tú, Turpis?», preguntó Hunter, quien lideraba la conversación. «¿Qué harás luego de esto?». «Estoy buscando iglesias dedicadas a mi diosa», le contestó a duras penas. Turpis hacía un esfuerzo para desatorar su bastón del barro a cada rato. «Vengo a predicar la verdadera palabra de Belom. Muchos creen que la belleza solo debe ser física, pero hay mucho más que eso». «Emocionante», contestó Hunter. Se lo escuchaba tocar levemente su laúd. «Ashir está buscando a su hermana. Shepi y yo buscamos nuevas experiencias. Maximilian quiere ser un mago reconocido y famoso. Nada pretencioso». «Con ser mejor que mi padre me alcanza», le contestó Max molesto. «¿Qué hay de ti, Edlar?» «Llegamos», fue lo único que le contestó. Edlar señaló a la distancia. A poco más de 500 metros, en el centro de una de las depreciaciones, se veía un hueco oscuro, una cueva que ingresaba bajo tierra con una ligera pendiente. Las marcas de la carreta se dirigían hacia allí. «Estén atentos», les dijo Edlar a los demás. «Pueden estar montando guardias, sugiero que hagamos silencio». Y ni una sola palabra más se mencionó hasta que llegaron a la boca de la cueva. Aunque se acercaron sigilosamente hasta allí, no encontraron ningún kobold a la vista. El olor a agua estancada y podredumbre se hizo más fuerte cuando llegaron al umbral. La abertura del lugar era casi circular, con un diámetro de unos 7 metros. De mucho más tamaño que para un par de simples kobolds. Hunter pisó un charco de agua y se quejó entre dientes. Edlar reconoció la forma. Se acercó e hincó la rodilla con delicadeza para no deformar la huella. El barro solidificado, que había estado húmedo en su momento, se había secado moldeando la forma de una pisada de casi 2 metros de largo y alrededor de 10 centímetros de profundidad. Era la huella de un dragón adulto. Se lo hizo notar al grupo. «La buena noticia», les dijo en susurros, «es que va en aquella dirección». Edlar señaló al horizonte, en dirección al sureste, lejos de la cueva. «Sí, hay que apurarnos», se adelantó Maximilian. «La dragona que vive aquí no está presente y los kobolds que trabajan para ella están todos dentro. Vamos a darles una paliza y recuperar las cosas». «No necesariamente», le corrigió Edlar, y acuclillado al lado de la huella grande señaló otras varias más pequeñas y más recientes. Por lo menos una docena de ellos salieron hace menos de una hora. Puede que haya menos de lo que esperamos. El túnel que seguía detrás de la boca de la cueva
descendía ligeramente y se enterraba debajo de las tierras embarradas y desoladas de Vado Grande. El olor a putrefacción, a huevo podrido, se hacía cada vez más fuerte. Pequeñas corrientes de agua verdosa y ácida escurrían por las frías y húmedas paredes del pasadizo. A medida que se adentraban estas corrientes, se volvían más verdes, más espesas y con olor más fuerte. Los pasos de la máquina del gnomo retumbaban inevitablemente en las paredes, y su sonido persistía por unos segundos después de pisar. Edlar tomó la delantera junto con el tiefling de barba candado, quien curiosamente se movía con excelso sigilo. A los pocos metros de la entrada, el emú de Ashir aplastó un conjunto de rocas que escondían una estaca, imperceptible a la vista. La estaca aguantaba un delgado hilo que, al ser aplastado por el peso de la máquina, se partió y salió despedido. En la oscuridad de adelante se oyó un ruido de cadenas. «¡Todos al suelo!», les gritó Ashir. Edlar dudó, pero siguió al resto del grupo y obedeció a Ashir. Su mano se apoyó en un charco del líquido verdoso que se escurría por las paredes y le ardió. Se tragó el dolor y aguantó en el suelo. Colgando del techo por unas gruesas cadenas, se aproximó, entre la oscuridad y a gran velocidad, un tronco de árbol parcialmente corroído que debería tener al menos 5 metros de longitud. Columpiándose impulsado por la gravedad, el tronco se estrelló de lleno contra Ashir, que había permanecido de pie. El emú pisó fuerte y las patas mecánicas se enterraron unos centímetros en el lodo negro del lugar. Ashir tomó el inminente tronco con la garra de su emú y lo sostuvo en el lugar, evitando que siga de largo y golpee a sus compañeros. Una vez detuvo la inercia de la trampa, las extremidades del emú sujetaron la cadena que sostenía al tronco por el medio y partieron un eslabón, haciendo que caiga al suelo, salpicando de ácido a sus alrededores. Siguieron avanzando sin mucho más problema, pero pronto la oscuridad se hizo imposible de ignorar. Edlar se dio cuenta porque los colores verdosos de las corrientes, que cada vez se hacían mayores, pasaron a ser grisáceos, pero principalmente porque Shepeto y Turpis lo hicieron notar. Eran los únicos que no veían en la oscuridad. Turpis se acercó al emú de Ashir y tocó levemente su espalda. «Esto no te dolerá», le dijo, y el emú entero empezó a brillar y emitir una luz tenue que iluminaba levemente un par de metros a la redonda. Continuaron así, con Ashir avanzando en la retaguardia a poco más de 50 metros, hasta que Edlar oyó una voz a lo lejos. «No valoran mis inventos», se quejaba la voz en idioma dracónico. Era de un tono agudo pero rasposa. Muchas de las palabras que decía eran entre dientes. «Ay no, Heng no, que él se quede en la guarida». Parecía imitar a otra persona. «Ellos se lo pierden». Edlar le avisó al grupo, mediante señas, la presencia de esta criatura y se acercó al foco del sonido. El túnel había dejado de descender y se estabilizaba en un mismo nivel. El camino se abría a una cámara amplia cuasi circular de alrededor de 10 metros de diámetro. Decoraban el lugar desniveles de rocas mal talladas en forma de asientos o mesas, todas bordeando un cráter pequeño en el centro del lugar. De este emanaba un fuerte e insoportable olor a azufre. Estaba rebosante del líquido verde y espeso que escurría por el túnel. Aparentemente aquí es donde se concentraban todos los canales pequeños de ácido. Sentado junto al burbujeante cráter de ácido, se encontraba un kobold con una larga rama pelada, apoyada sobre sus piernas. Estaba trabajando sobre ella con una cuerda. Le daba vueltas a un pequeño escorpión en la punta, atándolo firmemente. «Ah, pero cuando vean a Venenoso», levantó la rama con el escorpión sujeto en un extremo y lo agitó como si de una espada se tratase. «Vendrán corriendo hacia mí a pedirme disculpas». Se puso de pie y dio saltos alrededor del cráter blandiendo su invento. «Oh, Henk, dime cómo has hecho esta arma tan innovadora». A pesar de que las escamas también eran de un degradé entre rojizo y negro, este kobold era un tanto distinto a los que habían visto antes. Llevaba ropas más elaboradas que los otros, una camisa grande y amarillenta, posiblemente robada de un humano, abotonada hasta la garganta,
con el cuello bien doblado y las mangas enrolladas. Encima llevaba un pequeño chaleco azul y apoyado sobre su largo hocico, un delicado par de lentes sin manecillas. Se lo notaba más intelectual que los demás, aunque igual de demente. El kobold parecía guardar el camino hacia el interior del túnel. El pequeño cráter con el ácido burbujeante tenía una abertura por la cual caía un lento pero constante río de ácido que se adentraba más y más en la cueva. Edlar les hizo una seña a sus compañeros. Max se escabulló por la izquierda, mientras el kobold distraído seguía atacando al aire con el palo del escorpión, y en un pestañear de ojos, el tiflín salió de entre las sombras y sujetó al guardia por detrás. Este soltó su palo, y el escorpión se desató con el golpe, y huyó entre las rocas. Edlar se apresuró y le puso una daga en el cuello escamoso. «Ni una palabra o mi compañero te sacará la piel y nos haremos un hermoso bolso», le dijo Max. El kobold no podía hacer otra cosa que asentir, pues le tenía sujeto el hocico con fuerza. La cámara se iluminó por la irradiación del emú de Ashir, y una vez los 6 estuvieron rodeando al kobold, Max le soltó el hocico permitiéndole hablar. «¿Dónde están las cosas robadas?», le preguntó Hunter. «Hacia el fondo», el kobold señaló con la cabeza. La voz le temblaba lejos de tener la seguridad que se le veía hacía unos segundos. «A la izquierda están nuestras habitaciones, a la derecha la de ellos. Ahí guardan su tesoro». «Te llamas Henk, ¿verdad?», le preguntó Edlar. El kobold asintió. «Muy bien, Henk. ¿Por qué la dragona a la que sirves quiere que roben tanto a la gente de Vado Grande?» No es Ingerrali», dijo Henk entre balbuceos. «Ella se fue hace unos días. Es su hijo quien nos manda a diario a saquear la ciudad». Edlar tradujo mentalmente el nombre de la dragona de inmediato. Siempre fue muy diestro en el idioma dracónico, al punto en que le era indiferente hablar en ese idioma o en común, pues para atrapar a tu enemigo debes pensar como tal. Ingerrali se traducía literalmente como alma silenciosa, de la manera en que la llamaban la gente de Vado Grande. «¿Por qué se fue?», le preguntó Max mientras con la ayuda de Ashir ataba las manos del kobold a su espalda. «Ella no comparte esas cosas con nosotros». Emitió un quejido de dolor cuando terminaron de maniatarlo. Recibió un llamado de un dragón mayor y se fue. Nos dejó con Omagus. «Anochecer de la mañana», tradujo Edlar. «¿Cómo era ese dragón?», preguntó el elfo del bosque. Tomó a Henk por los hombros y lo sacudió sin medir sus fuerzas. Los anteojos del kobold cayeron al suelo. «¿Era rojo? ¿Era tuerto?» «No lo sé, no me cuentan esas cosas». Se le quebraba un poco la voz. «No me cuentan nada en este lugar». «Edlar, tranquilo», le dijo Turpis y lo separó del kobold. «Lo importante es que la madre no está aquí ahora», le dirigió la palabra al resto del grupo. «Sigamos, recuperemos las cosas robadas y asegurémonos de que la cría no siga molestando a los pueblerinos». «No», intervino Henk. «No, por favor, Omagus es un niño. Sí, puede ser un poco malcriado o codicioso a veces, pero no deja de ser un jovencito que no sabe lo que hace». Sus ojos aguados por el sacudón de hace un rato parecían enormes. Miró uno por uno al grupo buscando piedad. «Además, si no está cuando la madre regrese, nos echará la culpa a nosotros, y mis compañeros me la echarán a mí». «Tranquilízate», le dijo Hunter y se le acercó. «Inhala, exhala». Henk siguió las indicaciones del tabaxi. «Solo buscaremos las cosas y nos vamos, ¿ok?». El kobold asintió. Una vez calmado, Hunter le preguntó: «¿Él está ahora en su habitación con las cosas robadas?». «Sí, con unos compañeros que fueron a bañarlo». «Muy bien». Hunter tomó una tela grasosa que llevaba atada a Ashir a un costado de su emu. El gnomo soltó una queja, pero Hunter la ignoró. Se lo metió en la boca a Henk para que no pueda seguir hablando. «Vamos a buscar las cosas y al dragoncito, a ver cuánto nos darán las trillizas y Jonathan por ese animal». Henk hablaba, pero sus palabras quedaban atrapadas detrás de la tela. «Disculpa, tus anteojos», le dijo Hunter y tomó del suelo los pequeños lentes sin manecillas de Henk y los colocó en su hocico, aunque ligeramente torcidos.
Edlar no llegó a notar si fue a propósito o sin querer, pero el kobold se quedó arrugando su nariz tratando de acomodarlos. El grupo avanzó por los amplios y zigzagueantes túneles de la guarida, adentrándose hasta el final. Tal como Henk había dicho, el camino se bifurcaba por lo que doblaron hacia la derecha. Sus compañeros avanzaban con seriedad, pero él ya no estaba concentrado. Su mente intranquila era un bosque de dudas, y como un incendio forestal, la chispa que Henk encendió se apoderó de su cabeza y la llenó de recuerdos. Estaba seguro, quien llamó a Ingerrali tenía que tratarse de aquel dragón rojo. Lo veía vívidamente en sus recuerdos. La bestia rojiza y escamosa tenía un hueco fresco en el rostro, donde una vez tuvo su ojo izquierdo, la herida abierta le bañaba de sangre la cara luego de haber ganado el intenso combate con el otro dragón, el dragón de latón. La gente corría despavorida de la figura dracónica y embestía a Edlar, quien iba en dirección opuesta. El dragón se veía iluminado por el fuego a su alrededor, el fuego que incendiaba su aldea, a sus vecinos, a su tío. El monstruo rugió vorazmente, y luego inhaló el aire cargado de humo. Unos tatuajes de símbolos extraños se le iluminaron en sus escamas opacas y coloridas mientras cargaba su boca de llamas. Pero antes de que exhale la llamarada de fuego, Edlar sintió un pinchazo en su pierna. «Edlar, ¿estás bien?», le dijo Shepeto. Edlar miró su pierna. Esta estaba enredada en un alambre cubierto de púas que estaba pobremente escondido, una trampa insulsa para retrasar a los visitantes no deseados. «Estoy bien», le contestó y se despegó del alambre. Su pierna quedó raspada y lastimada, pero ignoró el dolor. «Terminemos con esto de una vez». El túnel terminaba en una amplia recámara de casi 20 metros de amplitud. El techo era bajo y cubierto de estalactitas que goteaban ácido, pero aún así se alzaba 7 metros en alto. El río verde y sulfuroso que los acompañó todo este tiempo caía dentro de la habitación generando una pequeña cascada y tomaba más envión logrando un río más correntoso que llegaba hasta la otra punta del lugar. En el extremo opuesto a donde ellos entraron se encontraba una gran pila de objetos y monedas de todos los colores y formas. Además se veían 2 carretas, una totalmente corroída que contenía cajas con el dibujo de una gran llave grabada y otra más intacta con objetos similares a los demás encima. La carreta que se habían robado la noche anterior. Detrás, las paredes erosionadas y derrumbadas en grandes partes estaban rasguñadas por marcas gruesas de garras o algo parecido. Edlar llegó a notar unas inscripciones en dracónico a lo largo del escondrijo. Entendió que se trataba de una profecía, por la forma en la que estaban escritas. «Juntarán ambas partes del artefacto», leyó. Las inscripciones estaban entrecortadas por los derrumbes de las paredes. Entonces, sus hermanos de escamas coloridas y brillantes se alzarán contra ustedes y traerán la destrucción de la raza. Es lo último que llegó a leer de los escritos de la cueva. Edlar titubeó un momento. Estos le hacían acordar a algo. En el centro de la habitación estaba Omagus. Una cría de dragón negro que llegaba a medir 2 metros de cola a cabeza. Tenía las alas pequeñas pero funcionales. La cola le zigzagueaba mostrando cierto placer y sus ojos verde intenso indicaban relajación. Estaba recostado sobre su escamoso vientre, masticando lo que parecía ser un trozo de metal corroído, mientras 2 kobolds vistiendo el mismo degradé de siempre en las escamas lo cepillaban con escobas largas de pelos metálicos. Uno de ellos dejó de rasquetear por unos segundos mientras mojaba el extremo en el correntoso río de ácido, y al anochecer de la mañana soltó un bufido pesado. El kobold se apresuró a seguir acicalándolo. La imagen del dragón, aunque pequeño, lo sacudió con un escalofrío. Edlar había pasado los últimos varios años de su vida estudiando estas bestias, aprendiendo de ellos. ¿Qué comen? ¿Dónde viven? Los distintos tipos de dragones que existen, pero solamente los había visto una vez, que no sea en libros de texto, la vez que el dragón rojo mató a su tío. Entonces lo recordó. Las últimas palabras de Erdan
Finalmente entendió a qué le hacían acordar los escritos de las paredes. Hunter llamó al grupo y los reunió en un círculo. «Tengo un plan», les dijo. «No queremos pelear contra el dragón en su hábitat natural. Tenemos que hacer que se vaya voluntariamente. Lo que propongo es que le digamos que tenemos grandes riquezas fuera, pero son tan grandes que no podemos hacerlas entrar. Estos animales son codiciosos. No van a dudar en venir». «Es posible», contestó Edlar. «Si es que consigues hacerte entender, no debe hablar idioma común». Al ver que Hunter se rascaba la cabeza pensando en otro plan, agregó: «Pero yo sé dracónico. Puedo traducir lo que quieras decirle». «Problema resuelto», dijo el tabaxi. «Iremos con Edlar. Los demás escóndanse detrás de las estalagmitas por si surge algún problema». «Yo iré con ustedes también», se adelantó Turpis. «Si las cosas se salen de control, puedo sanarles las heridas». Hunter asintió y así se dividió el grupo. Turpis apagó la iluminación del emú y Ashir, junto con Maximilian y Shepeto, se adentraron en la recámara amplia del lado este del correntoso río de ácido, mientras el resto bajó por el lado oeste y avanzó a campo abierto sin ocultarse. «Buena mañana, oh poderoso dragón», empezó Hunter. Abrió los brazos e hizo una profunda reverencia. La cría de dragón negro agitó sus alas. Los dos kobolds se alejaron con un gesto de miedo en sus rostros. Omagus levantó vuelo hasta elevarse 1 metro en el aire y soltó un grave gruñido. Posó su mirada en los 3 vándalos uno por uno hasta terminar en Edlar. Hunter, aún haciendo la reverencia, lo miró de reojo esperando que traduzca. Los ojos verdes del pequeño dragón lo miraban intensamente. Edlar respiró hondo, tragó saliva y con ella tragó el miedo. Finalmente se animó a hablar y traducir. Fin. Esto fue una producción audiovisual de WR Producciones, basado en el libro de la balada de los vándalos extravagantes de Farid Lautaro González Rodríguez. Gracias por escuchar. No te olvides de darle me gusta al video, suscribirte y hacer sonar la campanita para poder continuar oyendo esta gran historia. Nos vemos en la próxima entrega.